Buenos días, profe Víctor. Mi Muy nombre buenos es Arcelia días. Peña Trujillo. Soy estudiante de la Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Bueno, y el día de hoy voy a realizar una entrevista basada en la educación teniendo en cuenta las estrategias pedagógicas. Y pues para ello elaboré una entrevista de 15 preguntas que son las siguientes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué finalidad tienes en la educación y qué características debes tener como profesional? Bueno, la finalidad de todo educador en Colombia, en nuestro país y en cada parte del mundo es precisamente como mediar o ser el medio que busca las mejores estrategias como para que el estudiante o el alumno, el educando, pueda acceder al conocimiento. En cuanto a las Bien, características que se debe tener como profesional, pues todo educador también debe tener las características, pues precisamente es como el manejo o el mejor manejo de la pedagogía, de la didáctica, como precisamente para que se cumpla esa función educativa. sí señor, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos que aplicas como docente para la planeación de las clases educativas? Dependerá del área, ¿no? Si es nosotros en inglés, pues obviamente si nos estamos refiriendo a la planeación de área en general sobre los conocimientos que debe ver en cada etapa el estudiante, pues tenemos que tener distintas clases de pasos. Obviamente estos pasos pues están mediados por el conocimiento anterior y el conocimiento que se espera hacia futuro. Si nos referimos hacia la clase, pues hay unos pasos específicos. Si es en el área de inglés, por ejemplo, tendríamos que nosotros mirar una warm-up. Una warm-up sería como un calentamiento en clase. Luego nosotros tendríamos que ver una modelación. Después de la modelación, pues una, ¿cómo llamaría? Una etapa en este caso que se llama práctica sobre lo que el alumno vio en la modelación. Okay. Cómo evaluar el contexto? Sí, eso como un poquito como evaluación del contexto, sí. Bien, profe. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué elementos tiene en cuenta significativamente el docente para el diseño de su material didáctico y la generación de su mediación pedagógica? Obviamente tenemos que comenzar por la edad, ¿no? No son los mismos tiempos en un niño a medida que va incrementando la edad que un adolescente o que un adulto que ya en donde ya puede operar, por ejemplo, el autoinstrucción. En el niño los tiempos son muy cortos. A un niño en un proceso de práctica no le podemos poner más de 5 minutos. Cualquier actividad que supere esos 5 minutos en un tiempo de práctica le causaría estrés y aburrimiento, ¿no? No sería pues de alguna manera un tiempo perdido el incremento en un tiempo de práctica en ese sentido. En otro sentido, pues también los elementos tendríamos que ver el contexto donde estamos desarrollándonos, ¿no? Es muy distinto una escuela, por ejemplo, rural a una escuela en pueblo, a una escuela en ciudad. Entonces habrán distintos intereses. Tenemos que tener en cuenta los intereses del alumno y los intereses obviamente del padre de familia o los intereses individuales si ya estamos nosotros tratando con personas adultas. Entonces la edad es muy importante y además también el contexto en donde se desarrolla la actividad. Sí, señor. Muy bien. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente en la asignatura que usted está desempeñando? Pues la didáctica es, digamos así, esa actividad o digamos ese aspecto de la pedagogía en donde nos obliga a buscar los mejores caminos para poder lograr nuestro objetivo, que es precisamente que el estudiante acceda al conocimiento. Por lo tanto, si estamos hablando que la importancia de la didacta en el proceso de innovación, pues obviamente nosotros tenemos
tenemos que tener en cuenta todo lo que es en el momento la innovación en cuanto a tecnologías, ¿no? El acceder a los cambios que este mundo globalizado está presentándonos para poder nosotros cumplir con nuestro propósito. Sí, claro, especialmente en la tecnología, sí, es verdad. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las metodologías y técnicas que emplea para su proceso de enseñanza? Bueno, metodologías por lo general dependiendo también del contexto, como estamos hablando. Si estamos hablando de una educación face to face o presencial, digamos, la metodología en la enseñanza de inglés sería más como un método natural, o sea, el método natural que le llamamos, ¿no? En donde el alumno es expuesto naturalmente al idioma. Pero si estamos hablando de una educación virtual, podríamos nosotros proponer algo distinto, como por ejemplo Audiolingual Methodology, que es un método que se le facilitaría a los alumnos que no tienen acceso fácilmente a medios presenciales para sus prácticas. Ah, ok, profe. Bien. Vamos con la siguiente. Como profesional de la educación, ¿considera la didáctica como un elemento significativo en su área de enseñanza? En pocas Obvio, palabras. ¿no? Obvio, o sea, todo la didáctica como elemento significativo. Sí, señor, o sea, lo considera importante, mejor dicho, en su área de enseñanza. Claro, sí. O sea, la didáctica es obviamente la razón de ser de la educación, ¿no? Debemos aplicar de manera didáctica, utilizando la pedagogía. O sea, en realidad la pedagogía es como el camino, las estrategias que nosotros buscamos para aplicar lo que el Estado, en este caso, quiere que la población pues conozca, ¿no? En cada una de las ramas o áreas. Sí, señor. Vale, vamos con la siguiente. ¿Qué habilidades y destrezas promueve la didáctica en su rol docente? Pues habilidades y destrezas. Si estamos hablando de la enseñanza de una lengua extranjera, pues habilidades que se promueven, las habilidades y destrezas, pues obviamente el desarrollo de las habilidades, de las 4 habilidades de la lengua, ¿no? Sí. El habla, la escucha, la lectura de la segunda lengua, y obviamente como estamos hablando de inglés, que es una de las humanidades, pues obviamente es la habilidad de expresarse en público. Y si hablamos, digamos, de habilidades a la hora, digamos, de enseñar, ¿qué habilidades le puede proporcionar? Si estamos hablando al momento de enseñar el área, Sí. digamos que buscaríamos como la forma en que el docente mejor se conecte con el educando, ¿no? Como esa empatía que debe haber entre docente y educando, y la habilidad de que el docente debe buscar las mejores herramientas y procesos para que el estudiante pueda cumplir con esa meta. Ok, bien, profe. La siguiente pregunta. Desde su asignatura de acompañamiento, ¿cómo incentiva al educando para que reflejen por medio de la educación una oportunidad para la transformación de su realidad propia y colectiva? Mm, Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero la voy a tomar desde mis propias palabras, ¿no? Desde mi asignatura, nosotros cómo podemos contribuir, digámoslo así, al desarrollo eh, de Ma- la transformación del estudiante, ¿cierto? Entonces, Sí, más o menos asociarlo con el cambio social. allá asociándolo con el cambio social, pues nosotros desde las humanidades, pues estamos buscando una transformación en el educando, un ciudadano que pueda, que sea capaz de comunicarse con la sociedad precisamente, y que pueda ser un eje o un agente de transformación, ¿no? Porque la persona que puede de alguna manera interactuar socialmente es capaz de ayudar en la solución de problemas en una sociedad como la nuestra. Sí, señor. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los grandes avances de la tecnología hacia la educación, ¿cómo innova sus clases por medio del uso de estas herramientas? Bueno, debo tener en cuenta que oficialmente soy docente de primaria y también acompaño prácticas en la UNAD.
me he dado cuenta que nos hace, ahora en el tiempo de emergencia, me he dado cuenta que nos hace mucha falta a nosotros como mediar más a través de las tecnologías, ¿no? Es de alguna manera las tecnologías del alumno de primaria, y precisamente ahora que estamos en tiempo de emergencia nos damos cuenta que nos ha faltado mucho en ese sentido, ¿no? Tenemos muchas dificultades al momento de tratar de acoplar el actual trabajo en tiempos de emergencia con la realidad, ¿no? Con la realidad que es, y el propósito, que es tratar de que el alumno entienda lo que nosotros procuramos brindarle desde el conocimiento. Ah, ok, profe. Bien. Vamos con la siguiente. ¿De qué manera evalúas la comprensión de una temática en particular de sus educandos? O sea, ¿cómo usted evalúa a sus estudiantes? Sí, teniendo en cuenta la comprensión precisamente del tema, ¿no? La forma, pues se aplican los métodos, los test, pero sobre todo se tiene en cuenta mucho desde mi parecer, es la comprensión que el alumno haya tenido en ese momento, ¿no? Para diseñar incluso las siguientes actividades a partir de esa evaluación de comprensión, ¿no? Entonces se evalúan los siguientes temas, se diseñan los siguientes temas acorde al resultado de esa evaluación, sobre todo en el entendimiento del alumno, la comprensión que haya tenido del tema. Sí, señor. Vale. Vamos con la siguiente. ¿Qué competencias tienes establecidas en la asignatura que acompañas? No entiendo muy bien la pregunta, en realidad pues no la comprendo muy bien. ¿Si me la puedes explicar? Bueno, competencias hace como alusión a los objetivos que usted, digamos, tiene frente a digamos, a su asignatura que es lenguas extranjeras frente a los estudiantes. O sea, ¿qué competencias tienes acerca de esa profesión que usted enseña? O sea, ¿cuáles objetivos tiene en base a esa profesión o lo que usted transmite? Bien, ¿no te escucho? ¿No me estaba escuchando? ¿No te escucho? No, de pronto una falla en internet momentánea. Ah, Lo ok, profe. último que explicas. O sea, que las competencias se basa como en qué objetivos tiene usted frente a su profesión, o sea, qué objetivos tiene, si me refiero a eso prácticamente. Los objetivos, bueno, mis objetivos como sería como en realidad como contribuir al desarrollo del conocimiento en Colombia, para contribuir precisamente de que podamos nosotros tener un mejor desempeño, ¿no? Desempeño en el sistema educativo para que los alumnos puedan salir con ciertas precisamente competencias como es el manejo más o menos en primaria y en secundaria de, de, de las mejores habilidades de la lengua extranjera, ¿no? Para poder nosotros competir en las pruebas internacionales, para poder nosotros estar dentro de lo que es el mundo globalizado hoy en día. Bien, sí, señor, así es. Siguiente pregunta. Como profesional del área educativa, ¿cuáles son las fallas o deficiencias que ha identificado en los métodos de enseñanza a lo largo de su experiencia? Bueno, yo desde mis propias palabras, digamos, cuáles serían las fallas o deficiencias, ¿no? En cuanto al manejo de la lengua extranjera, podemos mirar, por ejemplo, que en Colombia no hay todavía una buena inmersión de los profesionales en cuanto a la enseñanza desde las primeras etapas de la vida. O sea, en realidad, en el campo, por ejemplo, hay muchas de las escuelitas que no están enseñando inglés, ¿no? Apropiadamente, o que el profesor de alguna manera evade esa responsabilidad. Enseñamos algo de vocabulario, ¿no? Y entonces en secundaria, cuando el alumno entra a sexto, por ejemplo, el alumno debe iniciar desde cero casi pues la interacción en inglés. Sí, señor, eso sí es verdad. Continuamos con la siguiente. ¿Consideras que el proceso de formación universitario que recibiste fue significativo tanto en lo teórico como práctico, una vez explicando el cargo de docente en tu contexto laboral? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, ya dependes de cada persona, o sea, no depende solo de la institución
en la que está desarrollando su estudio universitario, sino más bien como de la actitud de cada uno de los estudiantes, ¿no? En una misma aula podemos tener distintas clases de habilidades, de concepciones, de objetivos que se plantea un universitario al momento después de aplicarlo al aula. Entonces, para mí, yo creo que las universidades cumplen con su propósito, que es el de brindar como el conocimiento necesario en la formación de un docente. Ok, bien. La siguiente. Desde tu área de desempeño, ¿considera que has aportado significativamente por un cambio social donde se ejerza la democracia y la igualdad de condiciones? Pues desde lo que yo puedo entender, claro, sí, o sea, desde la educación siempre es, digamos, ese eje en donde contribuye a la transformación de la sociedad. A veces no se nota porque precisamente el accionar de la educación es lento, pero si ese proceso lo miramos en décadas, obviamente la educación poco a poco va transformando, a medida que también la misma educación tiene que irse transformando e innovando, ¿no? Y a la vez entonces la educación va influyendo y transformando la sociedad, precisamente el objetivo en donde tiene su acción. Aportas, digamos, a una igualdad de educación para todos. Claro, sí, la educación, la igualdad sobre todo hablaríamos como el acceso democrático al conocimiento, ¿no? Ujú. Como el brindar las oportunidades para que ese ciudadano se convierta no solamente en un ciudadano de Colombia, sino en un ciudadano del mundo, porque estamos hablando cada vez de un mundo más globalizado en donde usted o cualquier estudiante democráticamente, independientemente del nivel socioeconómico, pueda acceder a las mejores oportunidades acorde a sus capacidades en el mundo, como ciudadano del mundo en la actualidad. Sí, señor. O sea que o sea, el aporte que brinda el docente es muy grande, ¿no? Y demasiado significativo para la sociedad. Claro, enorme. Muy. Incluso, por ejemplo, si ya hablamos en el contexto actual de emergencia, estamos dando cuenta que el docente en las primeras etapas del conocimiento, primaria y secundaria, es fundamental, ¿no? Los padres de familia, la sociedad y el Estado, en tiempos de emergencia, se están dando cuenta precisamente de la importancia de la escuela como contexto y de la importancia del docente como mediador, ¿no? Entonces hoy en día los padres están buscando la manera de que nosotros podamos asimilar lo de pandemia y que podamos volver presencialmente porque hay unos intereses del Estado, que es precisamente avanzar en el conocimiento de la nación, de los padres de familia, que es precisamente de que se le brinde a los estudiantes un conocimiento mientras el padre está ocupado, mientras está allá, y del estudiante, que en realidad es como ese afán de la interacción social, ¿no? Tan importante que es la escuela en el proceso de interacción social. Entonces el docente debe aproximar el conocimiento al estudiante sin que el estudiante sepa que en realidad está aprendiendo. A veces simplemente ellos están interesados en la interacción con sus compañeros, en la interacción social en la escuela, creciendo a la vez y el educador a la vez tratando de acercarlo lo mejor que pueda a través de la didáctica, ¿no? A través de estrategias didácticas al conocimiento. Muy bien, muy buena respuesta, profe. Bueno, finalmente, teniendo en cuenta los cambios radicales que han venido transformando la sociedad por medio de diferentes sistemas que permiten desarrollar y habilidades humanas, como docente, ¿considera que debe estar orientado a constantes capacitaciones que lo integren e involucren a los nuevos cambios sociales? Obvio. Yo considero, por ejemplo, que nosotros debemos estar en constante capacitación y especialmente hago mucho énfasis en el nuevo contexto mundial, ¿no? De pandemia. Nosotros tenemos que, en adelante, hacia futuro, como que capacitarnos más en el mayor uso de las tecnologías. A veces no se le pone mucha importancia a este tema, pero nosotros miramos ahora la importancia de que como que el profesor o el docente